Nació el 20 de mayo de 1951 en Gualeguaychú. Es padre de 3 hijos, Jerónimo, Jazmín y Maite. Hizo toda la primaria y parte de la secundaria en Lenova. Egresó del Colegio Nacional y siguió sus estudios en medicina en la Universidad de La Plata. Allí se especializó en traumatología y más tarde en medicina laboral. Desde gurí, supo que quería ser médico para poder hacer algo por alguien. De regreso a Buenos Aires, trabajó en el Hospital Centenario y en distintos establecimientos de medicina privada. En 1981 refundó junto a 2 amigos el grupo scout Seferino Namuncurá, que había sido desmantelado durante la última dictadura militar y del que había sido parte desde los 6 años. Algún tiempo después, canalizó sus dotes artísticos en el grupo coral musicante y el grupo teatral musicante, y con él pisó muchos escenarios del país. Su amor por el río y su profesión forjaron su manera de contribuir a una lucha, la de la Asamblea Ciudadana Ambiental, frente a la contaminación que puso a Gualeguaychú en las tapas de todos los diarios del mundo. Amable y didáctico, reparte su tiempo entre sus pacientes y los más chicos, a quienes informa a través de las charlas explicativas sobre el daño que producirá en el cuerpo humano la emanación de dióxidos y furanos por parte de las fábricas de pasta de celulosa. En el día desde cero, hoy tomamos unos mates con Martín Al-Azhar. 10:15 de la mañana, un placer tener a Martín Al-Azhar. Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor. Decía en la introducción que repartís tu tiempo entre tu laburo y entre concientizar a los más chicos. Sí, bueno, eso es parte de la tarea de la asamblea en sí. O sea, muchos son los grupos de que recorren las escuelas y sobre todo primarias y algunas secundarias, dando charlas explicativas sobre la temática de la asamblea, la temática de la defensa del medio ambiente sobre todo, ¿no? ¿Y qué ves en los gurises? No, los chicos, la realidad es que muchas veces nos sorprenden por la información que manejan, que tienen, y el interés que despierta sobre todo la defensa del medio ambiente. Yo cada año veo de que se ha despertado de hace un tiempo, no mucho tiempo, pero de hace un tiempo, una conciencia ambiental. Los chicos hoy en día ya le dicen al padre que no fume dentro del auto, que no tire el paquete de cigarrillo por la ventanilla, que en el mismo río, que no, cuando ven que el papá le echó el aceite a la nafta, que no tire el bidón al río porque el agua no lava todo. Sí. Y cuando ves esos chicos, me imagino que más de una vez te debes ver vos también, cuando eras chico, y debes pensar en tu infancia y en los años de colegio de hace algún tiempo. ¿Qué te acordás de eso, digamos? ¿Qué diferencias ves entre vos de chiquito y los chicos de hoy? No, yo creo que depende en el ambiente donde donde se lo educa. Indudablemente la casa es la formación básica y primaria de un chico y el ambiente donde se desarrolla su actividad. Recuerdo que nosotros tuvimos muy buena acogida y muy buena orientación en la escuela, en la ENOVA, desde Jardín de Infante. Y después, algo que marcó mi vida por ahí fue el grupo Scout, Seferino Namuncurá, que con grandes maestros como Ramón Hermácora, Lito Pérez Cataruza, Elsa Cavalier, Marta Latorre, Norma Nash, un grupo de gente magnífica que dedicaba su tiempo a formar chicos y realmente nos dejó una enseñanza de la buena acción diaria, de trabajar para el bien común. Desde chico, desde los 6, 7 años, me recuerdo las visitas al hospital, haciendo algún juguetito y fabricando algún juguetito para llevarle a los chicos al internado. ¿Y qué más hacías, más allá de estar en el scout, en tu infancia como adolescente, como niño, después como adolescente? ¿Con qué te divertías? ¿Qué cosas? En mi niñez y mi preadolescencia, por decirlo, los grupos de amigos que teníamos eran incalculables. O sea que en la ex canchita de dólar, ahí hoy Ituzaingó y Santa Fe, Ruchi, ahí se juntaban
los Artucio, los Cogur, Burillón, un grupo de amigos enorme donde hacíamos las tropelías de chicos, ¿no? O sea, jugábamos desde los cowboys al matrero, todos los juegos infantiles. No había televisión, o sea, la televisión la conocía a los 10 años. Claro. En blanco y negro y con Ni mucha celulares, llovizna, ¿no? ni WhatsApp, ni juegos, No, ni Facebook. no, nada. Yo me acuerdo siempre que cuando era chico que mi viejo me decía, nosotros cuando éramos chicos armábamos ciudades con palitos y a mí me parecía una Sí, cuestión sí. de tontos. Y uno va creciendo y me pasa hoy cuando veo a los chicos más chicos ver prendidos Con al el teléfono celular. todo el tiempo. Exacto. Y supongo que ellos deben pensar lo mismo de cómo jugaba yo a la pelota o cómo hacía otras Claro, cosas. También en eso quiero hacer una distinción, de acuerdo a la formación de su familia, de acuerdo a la orientación que le da la familia. Sí. Hay chicos que se entretienen con muy pocas cosas, que disfrutan con un pollito, haciéndole comidita a diferentes imaginarias Sí. muñecas. Yo imagino que a vos te tocará ver de todo en esas recorridas que haces por colegios o viendo chicos para hablar sobre lo nocivo de las pasteras y la cuestión importante del cuidado del medio ambiente. Verás chicos de un poder adquisitivo de una clase social alta y verás chicos con muchas carencias. Exacto. ¿Notás más allá de esa diferencia, notás diferencias en esos chicos? O uno en la niñez en su esencia es lo mismo y Sí. digamos, y lo otro es la cáscara. Ahí, por supuesto, no es uniforme el criterio en ese sentido. O sea, hay chicos con sus problemas de reacciones y demás de toda clase social. Pero en general, yo creo que en los niños se aprende muy fácil lo bueno. No es tan así que lo malo se aprende primero, no, se aprende, realmente el chico capta perfectamente las buenas acciones y sigue en ese rumbo generalmente, ¿no? Martín, ¿te acordás que estabas haciendo el día que te enteraste que iban a poner una pastera? ¿Te acordás quién te lo contó? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo supiste que acá enfrente iba a haber una pastera? Esto es un relato que ya lo he hecho algunas veces, o sea, en los asados de los domingos con mis amistades, con mis amigos más íntimos, la discusión de todos los domingos en el asado era la injerencia de, sobre todo, Finlandia en el Uruguay, trayéndonos la contaminación. Lo debo confesar, nunca creí las primeras discusiones. Yo estaba del lado de Finlandia precisamente porque me habían hecho mamar, sobre todo en la facultad y en los trabajos que había leído, que era un país donde era el número uno en medio ambiente, el respeto al medio ambiente, a la salud y demás. Y realmente discutía permanentemente que no podía ser, que tenía que ver, hermano. Bueno, por esas cosas de que ya se había iniciado una resistencia, se había iniciado incluso una causa por intento de contaminación, etcétera, o contaminación presunta, como se la llamó, me piden que haga un trabajo desde el punto de vista técnicamente médico, y fue pedido por en la época Busti Guastavino, y bueno, en 4 días tenía que presentar un trabajo, y ahí con la ayuda de gente muy amiga y demás, entré a formarme, a leer documentos, a buscar en la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, todos los chequeos que podía hacer sobre este tipo de plantas, y escribí el trabajo en 4 días, y que fue llevado al Banco Mundial. Y luego de eso sí, no tuve ninguna duda de decir... Fíjate tu postura. Exacto, dejé mi postura original y dije, esto es son empresas de las más contaminantes del mundo y esta gente la trae para acá para sacárselas de encima. A tal punto que le queda a Finlandia todavía la mayor planta de papel, de productora de pasta de celulosa y demás, de 600.000 toneladas, y nosotros acá en Botnia tenemos 1.300.000 toneladas. El doble que la más grande que tiene Finlandia en este momento. Entonces eso es un ejemplo práctico de decir, se me dio vuelta el pensamiento, de decir, no,
no les importa nada. Una cosa es lo que venden y otra es la realidad. ¿Vacacionabas de chico en el Uruguay? ¿Pasabas mucho tiempo? ¿Un mes del año estabas allá? Toda mi vida tengo mis familiares, la mayor parte de mi familia y mis antepasados son uruguayos, y por parte de mi madre. Y bueno, realmente pasábamos todos los veranos, esperábamos enero para irnos a Montevideo y pasar con las tías un mes, con los primos. ¿Y crees que la cuestión de Botnia en su momento, de lo que hoy es UPM, resquebrajó esa relación? No, para nada. ¿Fisuró un poco la relación entre uruguayos y argentinos? ¿Te cambió un poco la imagen? Que lesionó, yo creo que lo que más lesionó la relación entre uruguayos y argentinos fue la utilización que hizo el gobierno uruguayo del corte. O sea, eso sí creó una mella grande porque nos tenían recelo de que el gobierno le hizo creer que no queríamos dejar crecer al Uruguay. No que estábamos en defensa del medio ambiente, sino les vendió el cuento cambiado. Pero a nivel familiar, mis familiares, en nuestras charlas y demás, me contaban, o sea, ellos estaban totalmente de acuerdo con nuestra lucha, nos respetaban muchísimo, pero en el Uruguay no podían hablar. Porque si hablaban, siempre saldría alguien a cortarles que eran mentiras, eran porque, claro, la omnipotencia de los gualeguaychuenses y de los argentinos que no queríamos dejar crecer a un pobre país chiquitito como el Uruguay. Entonces, ¿y a vos te cambió la imagen de Uruguay o para nada, digamos? Es una no. A mí lo que me defraudó fundamentalmente fueron los gobiernos uruguayos. A medida que uno se va enterando de las cosas, y algunos gobiernos argentinos también, por supuesto, pero cuando uno se va enterando y va estudiando los proyectos forestales que existían acá desde 30 años atrás, no eran para hacer palillos, estaba todo previsto dentro de los planes de la Unión Europea y de las multinacionales. Ahora vos, en lo más interno, ¿por qué pensás que, habiendo preparado ese terreno que decís, la pastera se instaló del río para el lado de Uruguay y no para este lado? Bueno, yo no puedo ser concreto en eso. Hemos escuchado todos la versión de que como había una coima muy cara que pagar de este lado, se fueron para el otro lado. Íntimamente pienso que no es así porque la producción de Botnia, con 2 días de producción, pagan millones de dólares a todo el mundo, o sea que no es problema de coima. Pero bueno, creo que sí, la resistencia fíjense que en el 2005 ya Gualeguaychú contó con una planta de tratamiento de efluentes cloacales de primer nivel, ¿no es cierto? Gualeguaychú ya apuntaba, estuvimos discutiendo, no sé, tal vez 7 años entre planta laguna sanitaria, planta compacta, ¿no? O sea, y siempre apostando a mejorar un estado de situación para mejorar el estado del río, en una ciudad que se maneja alrededor del río y su turismo depende del río. Bueno, ya se veía el perfil de Gualeguaychú, la lucha en esa época, los amigos del río, así nos llamábamos cuando varios amigos y muchos que ya no están, luchábamos por la planta de tratamiento que se había deteriorado. Bueno, entonces, ese perfil de Gualeguaychú hacía más difícil la instalación de este lado. Como ahora, que va el presidente Mujica, expresidente Mujica, viajó a Finlandia para ofrecer el terreno fértil para la tercera pastera. Eso ya se veía venir en la época de Tabaré Vázquez. A pesar de que él en la campaña preelectoral, presidencial, dijo: no voy a permitir que vengan estas industrias sucias del norte a dejarnos la basura tóxica a nosotros y llevarse nuestras riquezas naturales. Bueno, 7 meses después dijo: voy a defender a capa y espada estos emprendimientos. Algo pasó. Algo le cambió a Tabaré Vázquez su mirada, a pesar de ser médico y oncólogo. A pesar de que está haciendo un juicio por el tabaco, está haciendo un juicio. ¿Que es distinto?
En el caso de Mujica... Lo nombrabas recién ahí, como al pasar, pero... No. Es fue, más de la misma moneda. Sí, exactamente. O sea... Pero es casual que a poquito tiempo de asumir el Tabaré otra vez se anuncia una pastera, digamos, se vuelva a la carga. Da la sensación como de un Tabaré recargado en ese sentido. Sí, recargado, probablemente lo hayan recargado, y Mujica también, no nos engañemos que Mujica pactó con Cristina Kirchner cambiar el perfil del monitoreo que indicó la Corte Internacional de Justicia, ¿eh? El acuerdo de Anchorena que se hizo entre los dos países dio por tierra un monitoreo de características muy especiales, que era continuo, que era permanente, en toda la región de Bosnia, por un pacto entre Mujica y Cristina Kirchner, que dicen, bueno, hacerse una vez al mes, avisando día, hora y lugar donde se van a tomar las muestras, que eso desacredita cualquier tipo de monitoreo. Lo mismo que ahora. Es un allanamiento avisado. Claro, ahora pactaron dar a conocer los datos, pero saben que solamente los datos que se dan a conocer son los que están de acuerdo los dos países. O sea que si la Argentina cuestionó que tenían caños clandestinos, que en los pluviales se encontró nonilfenole, que en las piletas se encontró glifosato, todo eso que el Uruguay no aceptó no se va a publicar. Entonces también la publicación va a ser enferma. ¿Y vos crees que el gobierno será enfático en ese reclamo? La sensación es que el macrismo, por lo menos por lo que planteó el propio presidente cuando era candidato, no es un tema que lo... Yo creo que no son preocupe conscientes, hay personas de nuestra sociedad que no son conscientes del daño ambiental y sus consecuencias. No piensan en el nieto, en el hijo, no piensan en un futuro que va a ser terrible. Digamos, si nosotros retrotrajéramos nuestro pensamiento 30 años atrás, el tema del riachuelo lo hubiéramos tenido que parar y no encontrarnos hoy en día con este riachuelo y la cantidad de casos de cáncer y de enfermedades que existen en la vera del riachuelo. Esto es lo mismo. Tenemos la posibilidad de frenar todo esto, pero apostamos a la riqueza, apostamos a las grandes fortunas hechas a través de los agroquímicos, de las semillas transgénicas. Son grandes empresas que trabajan con gente por ahí inocente, pero por ahí también gente ávida de ganar mucho dinero sin fijarse en el que tiene al lado. Estamos tomando unos mates con Martín Elazar de la Asamblea Ambiental, uno de los representantes de una de las causas y las luchas que llevó a Gualeguaychú a ocupar planos en los medios nacionales y a hacer trascender ese reclamo y esa lucha más allá de las fronteras de la propia ciudad. En algún momento, el otro día nos acordamos, ¿cuánta gente llegó a ver en la movilización que más convocante? Más de 100.000 personas. Que se habló del peligro del derrumbe del puente. Exactamente. ¿Y qué pensás que pasó para que ese reclamo de 100.000 personas se convirtiera? ¿Hoy cuánto hay en una marcha? Y en las últimas marchas, 6, 7, 10.000 personas. ¿Y qué pasó ahí con ese reclamo? Bueno, acá ¿Se desgastó hubo... por una cuestión de tiempo? ¿Pensás que la gente...? Claro, yo cuando hablo con periodistas incluso de otros lados y de Europa sobre todo, me dicen, no hay ningún movimiento asambleario que haya durado 10 años. ¿No? Y que persista en la lucha con transparencia. ¿Y acá qué pasó? ¿Qué pasó? Que primero luchábamos para que no se instale Botnia, como dijo el alcalde de Pontevedra, no dejen que empiece a funcionar porque después es terriblemente más difícil. Sí. Bueno, no tuvimos la fuerza suficiente, el hecho de estar en otro país fue trascendente, no teníamos la fuerza ni siquiera legal, ni jurídica, ni nada, para frenar en otro país la instalación de esto. A pesar de que en Europa no podés hacerlo en una zona transfronteriza, un emprendimiento de esto, no está permitido, ya saben que no se puede hacer. Acá vinieron y lo pudieron hacer. Igual, supuestamente tampoco. Supuestamente, pero el hecho es que le dieron hasta una zona franca y toda la prerrogativa para que eso siga adelante. Gracias a Dios, España reaccionó un poquito y claudicó con la puesta de ENCE al lado de Botnia y eso hizo de que tuviéramos menos carga contaminante en esta zona. Pero lo mismo, bueno,
cuando Bosnia echa su primera bocanada de humo por la chimenea, creo que el 50% de la gente que luchaba por esto Siento que se perdió. Se perdió. Después, otra pérdida importante fue cuando nuestro método de lucha, que teóricamente o prácticamente, no sé cómo interpretarlo, nos dio, digamos, mucho poder, que fue el corte de la Ruta 136, se decidió levantarlo confiando en que la Haya nos iba a servir para esto. Yo te quería preguntar eso, ¿no están arrepentidos del corte? Bueno, ahí estamos de nuevo en la misma, o sea, hay gente que está arrepentida de haber dejado el corte y otros que están arrepentidos por haber realizado el corte. ¿A vos cómo te encuentras esa disputa o esa discusión? Tengo una dualidad en eso. Yo creo que el corte en su momento fue positivo. No me gustaba, por ejemplo, cuando alguien por necesidad quería cruzar y demás, nosotros nos poníamos duros, o grupos que se ponían muy duros, así tuviera 40 grados de fiebre. Entonces, bueno, esas cosas domésticas no me gustaron. Yo recuerdo, y hay por ahí gente que se enoja por los vecinos de la ciudad que decidían pasar sus vacaciones en el Uruguay, que después se encontraban en listas. Claro, si lo miramos de un punto de vista técnico, el paso por Colón está muy cerca, o sea que no le hace a nadie una hora más de auto. Pero bueno, la causa valía para hacer esta medida porque no teníamos respuesta de ningún lado. Estábamos luchando por una causa justa y estábamos, como dijo el Tribunal del Mercosur, cuando una comunidad se ve amenazada, puede recurrir a métodos que no son del todo jurídicamente legales, etcétera, etcétera, pero donde hay una comunidad amenazada se justifica ciertos métodos de lucha. Y así lo dice el Tribunal del Mercosur. Los alejó un poco de la gente que no estaba, que digamos, no del núcleo más cercano de la asamblea o de quienes levantaban más las banderas del reclamo, sino de la gente común. Pienso en que, no sé, te debe pasar a vos más de una vez, te toca ir a hacer un trámite capital y por ahí vos coincidís con el tipo que está reclamando. Pero cuando te dejan la ruta 3 horas varado, te aleja de ese reclamo. ¿No pensás que el corte lo pudo haber alejado? Sí, totalmente de acuerdo. Y más aquel que no estaba imbuido de la metodología, de la problemática de fondo en sí. Después dicen, no, estamos contra la pastera y punto, no sabía más nada de eso. Incluso decían, ¿de qué me hablan? ¿No? Porque no entendían. Hay mucha gente que vivía dentro de la heladera, digo yo, ¿no? Porque no estaba empapada de eso. Bueno, esa gente con más razón nos alejó, Incluso ahora, cuando se habla de nuevamente la tercera pastera y las posibilidades de corte y demás, decimos, cuidado, porque eso lo utiliza el gobierno uruguayo para enfrentarnos población contra población. Pero es una alternativa, digamos, ¿vos lo planteás como algo que se discute en la asamblea, volver a cortar el puente, o es algo que es impensable? No, se discute. Siempre hay gente que apuesta a decir, bueno, nosotros no vamos a seguir estancados acá y esto no va a avanzar si no se toman medidas drásticas. ¿Y vos crees que eso es una cuestión que podemos llegar a volver a tener, el puente cortado, o es algo impensado? Yo no lo tengo como algo factible, no lo acepto tan fácil. Pero si seguimos viendo de que se instala la tercera pastera, de que se levanta la ley de la madera, se exporta rollizo sin ninguna carga productiva al Uruguay. O sea, si nos entregamos a nivel gubernamental a los pies de Finlandia y el Uruguay y a la contaminación a ultranza sin medir los riesgos de esto, creo que es posible llegar a otra medida drástica de esa. Creo que es posible. Cuando un ser se siente acorralado, puede tomar medidas equivocadas o de salvación. Yo recuerdo la avenida de Kirchner, el Corsódromo, y me imagino una empatía con aquel discurso y con aquella visión del kirchnerismo. ¿Qué pasó en el medio y ustedes qué visión terminan teniendo de la actuación del kirchnerismo en el conflicto medioambiental de la ciudad?
Bueno, yo hago una gran diferencia. Néstor Kirchner peleó para que esto no surgiera, no culminara el proyecto de Bosnia, a tal punto que cuando Kirchner estaba discutiendo en Chile con Tabaré Vázquez, mucho bla bla, y a la mañana le había firmado la autorización a Bosnia, que fue cuando Kirchner le dijo: me clavaste una puñalada por la espalda. Sí, se habla, no sé si es parte de la leyenda urbana o no, pero que casi se toman a golpe de puño en baño. Exactamente. Bueno, eso tenemos versiones fehacientes de que fue un poco así, no golpe de puño, pero que le dijo claramente: me clavaste una puñalada por la espalda. Es decir, que ustedes, la visión que tienen del gobierno de Kirchner es que fue un gobierno que acompañó la causa y que peleó... Exacto, yo creo que Kirchner... Es personal, o sea, creo que Kirchner en su comienzo y demás nos acompañó, se jugó por H o por B, pero se jugó, trajo toda su gente a Gualeguaychú, planteó la causa como causa nacional, y creo que fue honesto, también lo dijo en Rosario, en el Movimiento de la Bandera. Después, la actitud de Cristina Kirchner fue diferente. ¿Y por qué una persona que es la mujer de quien peleó por esta causa es representante del mismo espacio político, es la continuidad gubernamental? ¿Qué pensás que pasó para el cambio, digamos, para ese cambio que marcás? En la intimidad no lo sé porque, vuelvo a repetir, ella pactó muchas cosas que yo creo que no escuchó al pueblo. No escuchó realmente al pueblo, que demandaba una solución en este sentido. Recuerdo un hecho en este momento que no tiene parangón. Uh-huh. Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vino a Gualeguaychú, se hizo un acto en frente a los galpones del puerto. Sí, fue el cierre de la campaña de 2011. Muy bien. Fue uno de los últimos actos de Cristina antes de las elecciones. Bueno, cuando nosotros supimos de eso, preparamos los cartelitos de Sí a la Vida. Uh-huh. Sí, recuerdo, del otro lado del río. Bueno, y uno de los carteles lo puse yo, del otro lado del río, un cartel de 5 metros, costó mucho ponerlo, y en determinado momento llegó el jefe de prefectura a decir: Martín, eso hay que sacarlo. No, esto dice Sí a la Vida, nada más que eso, y queremos que la presidenta lo vea, el Sí a la Vida. Como vieron la negativa y la resistencia que opuse, mandaron un crucero, un guardacostas, y lo estacionaron adelante. Esa fue la orden que mandó el ministro del Interior: estacionar el guardacosta adelante del cartel de la isla, para que no afectara la visión de la presidenta. Y los asambleístas que fueron con su cartel al acto, cuando empezaron a desplegar los carteles, les pateaban los tobillos hasta que tuvieron que bajar los carteles e irse. Ahora, Martín, ustedes con este panorama que vos contás del gobierno de Cristina Fernández, me imagino se habrán ilusionado o habrán estado muy de acuerdo con esto que marcás de Kirchner. Después viene Cristina, una desilusión, un golpe duro, y la salida de Cristina debe haber sido renovar la ilusión, y se encuentran con que el actual presidente en su campaña dice: las pastelas deberían estar de este lado. Sí, el primero que lo dijo creo que fue Sturzenegger, pero sí. Bueno, o que había capacidad... Incluso publicó el día una nota que hizo Florencia Carbone, me acuerdo, en la que él hablaba de que había capacidad para 2 Bosnias en Entre Ríos, sí, por ejemplo. Nosotros hemos estado muy expectantes a los movimientos del nuevo gobierno, sabiendo la idiosincrasia del presidente Macri, sabiendo de las declaraciones dudosas o no tan dudosas, sino proclives a este tipo de emprendimiento. Y bueno, y seguimos siendo críticos de todo eso, como ahora lo que pasa con el gobernador Bordet. El gobernador Bordet no está solo en esto, no está solo, hay un movimiento. ¿Vos pensás que el otro día me dijeron, yo no sabía que era así, el proyecto lo presenta un legislador de Cambiemos, a la derogación de la ley de madera? Exacto. Entonces vos especulás que hay algo, digamos, que no es una decisión del gobierno provincial, sino que tiene un trasfondo... Esto está pactado, indudablemente no es casual que el gobernador de la provincia de Entre Ríos, donde está la problemática, donde se gestó la ley de la madera, quiera modificar
la ley y cambiarle el artículo 2, que prohíbe puntualmente la exportación de rollizo y madera sin valor agregado para plantas de celulosa en el Uruguay. ¿Hablaron con Berman ustedes después de Después esta de esto iniciativa? no. No. Él faltó a la última, él venía siempre y faltó como ministro de Medio Ambiente, era muy esperada su presencia en la última movilización. Sí, no vino y dio sus explicaciones, en este momento no me acuerdo, pero dijo la semana que viene estoy, y vino al consejo, al salón del Consejo Deliberante, y se hizo la reunión en la sí, recuerdo que un periodista del día lo encontró en un mercado de Buenos Aires, haciendo las compras el día de la movilización. Sí, no sé qué problema dijo que tenía, etcétera, etcétera. Bueno, eso a nivel nacional. ¿Y por el gobierno de Bailo se sintieron acompañados? Con muchas dudas. Fue muy difícil. Nos costó mucho llegar, nos costó mucho coordinar, nos costó. ¿Pero sentiste alguna vez que desde el lado de Bailo, desde el propio municipio, se le ponía palo en la rueda a la asamblea? ¿O sintieron que no acompañaban, digamos, que el rol era más bien neutro? Claro, sentís más neutralidad que otra cosa. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a otra cosa. Esta lucha, los intendentes que tuvimos, Emilio Martínez Garbino, Daniel Irigoyen, Leis, etcétera, fueron gente que siempre estuvo definida. ¿Como Piaggio hoy? Digamos, ¿ustedes sienten que en el caso de Piaggio han tenido respuestas? Piaggio hasta ahora ha dado respuestas de que está a la cabeza de este reclamo, y que nos respeta. Vamos a ver qué pasa con esto. O sea, ayer fue clarito con respecto a la ley de la madera y demás. O sea, está definido en su posición. Vamos a ver hasta dónde lo dejan o qué es lo que pasa de acá en adelante. Estamos siempre a la cola, ¿no? O sea, estamos esperando, pidiendo audiencia al gobernador, pidiendo audiencia al intendente. No quiero menospreciar el rol del intendente ni el del municipio, pero si vos ves un entramado o un pacto entre un gobierno nacional y un gobierno provincial para guiar las cosas en un sentido, pensar que la muñeca de un intendente lo puede llegar a torcer es difícil, o hasta ingenuo, diría. Sí, es muy ingenuo. Pero bueno, no sé, Gualeguaychú puede hacer fuerza, y si estamos unidos puede hacer fuerza y puede torcer cualquier muñeca. Vuelvo a repetir, y tenemos elementos que, llegado su momento, van a tener que ser utilizados si no nos escuchan. Entonces, vuelvo a repetirte, acá los intendentes que ya nombré, era otra la actitud. Conseguían una reunión en Cancillería, ponían un auto de la municipalidad hasta aquel famoso fileteado que había, y subían 3 asambleístas y los llevaba a la municipalidad con el intendente a la cabeza, a Cancillería, a golpear las puertas. ¿Qué hablas? ¿De 2003, 2004? Exacto, la época de Tayana, el embajador. Bueno, alguna vez alguien me dijo, Kirchner sabe los nombres de los integrantes de la asamblea y no del intendente de la ciudad o de los dirigentes de los ministros de gobierno municipal. Sí, las veces que estuvimos en el ministerio, que fueron muchas, las veces que nos recibieron, además, sobre todo Alberto Fernández, sí, nos llamaban por nuestro nombre. ¿Y cómo era sentarse con Kirchner o con Alberto Fernández? Digamos, ¿qué tipo? Uno imagina un presidente de la nación o un ministro, un jefe de gabinete como Alberto Fernández, tipos lejanos, digamos, si se quiere. Bueno, ¿cómo era negociar o charlar con ellos? En honor a la verdad, con Kirchner, yo personalmente estuve en 2 oportunidades nada más, un hombre común, pero con el que más cercanía tuvimos últimamente fue con Alberto Fernández. Alberto Fernández, que yo discutí muchas veces porque para mí era un tipo creíble. Un nivel ¿Por qué era? ¿Ya no más? Porque un buen nivel, con un buen nivel de racionalidad, con respeto, muy distinto a todo lo que habíamos visto por ahí en otros gobiernos. Y bueno, siempre a mí personalmente me conformó, más allá que después las medidas del gobierno no salieran como uno quiere, pero realmente fue un tipo que yo respeté siempre, Alberto Fernández. Hace un tiempo escuchaba una nota creo que era de la gente del reclamo con el campo. Sí, ¿sabés quién me lo contó? Bailo.
charlando acá como vos un viernes. Él me decía, cuando el conflicto con el campo fuimos, le planteamos un proyecto que he escrito por Javier Melchiori en su momento, desde la sociedad rural, hablando del tema de las retenciones, y Alberto Fernández dijo, yo lo entiendo, lo comprendo, me parece bárbaro. Convenzan a Cristina ustedes. Sí, era medio así, la cosa era medio así. O sea, muy abierto para escuchar, muy lógico y razonador, pero sus limitaciones la planteaba claramente. Uh-huh. Yo los voy a apoyar, yo lo voy a plantear, pero la decisión no es mía. Uh-huh. ¿Y con Macri han tenido algún tipo de contacto? No. ¿Te gustaría tenerlo cara a cara, poder preguntarle por qué dijo lo que dijo o qué es lo que piensa? Por supuesto, me encantaría. Lo mismo al ministro del Interior, ¿y no se lo han pedido a Berman, lo mismo por ejemplo? Al ministro del Interior, lo mismo a Alfredo de Ángel, lo mismo a Matiauda. O sea, me gustaría sentarme en una mesa. ¿Pero qué no hablas con Matiauda? No. ¿Lo tenés acá no hemos tenido oportunidad, excepto cuando comenzó los primeros actos de gobierno. ¿Pero por qué la Asamblea no puede reunirse con el senador? Y porque lo hemos solicitado. Uh-huh. Lo hemos solicitado y no hemos tenido respuesta. O sea, sí la semana que viene. Eso han sido las respuestas. Con respecto a la primera pregunta pero del presidente. Ver, Martín, pienso en el teléfono de Matiauda, lo tenemos acá. Yo también. ¿No los atiende? Sí, la semana que viene. ¿Soy claro? Uh-huh. ¿Y con Bailón nos reunimos como la diputado semana provincial? Que viene. ¿Pasa algo similar o no, ni siquiera no lo hemos en esta situación ahora no en lo este hemos, tema no lo hemos intentado en honor a la verdad de la ley de la madera uh-huh. Que más allá de ese trasfondo que vos marcás no deja de ser una iniciativa del gobierno provincial o de un legislador de Cambiemos que apoya al gobierno provincial y se ha terminado convirtiendo en un proyecto oficialista. ¿Quién interviene por la asamblea? ¿Solo Piaggio? ¿Solo el intendente es quien...? No. O sea, seamos claros, nosotros hemos emitido documentos puntuales públicamente, uh-huh. Te constan que en este prestigioso diario fue publicado, fue leído por todas las radios y demás, y en el cual decimos que se impone un diálogo con el gobernador. Hemos requerido una entrevista con el gobernador. Y estamos a la espera, pero vuelvo a repetir lo que digo siempre, ¿nosotros tenemos que solicitar 1, 2 o 3 veces audiencia? ¿O son nuestros representantes que nos tienen que llamar y decir, muchachos, ¿ustedes qué piensan que hace 10 años, 15 años que están en esto? Tírenme una idea, vengan a debatir. Uh-huh. A nosotros no nos pueden convocar, es tal la arrogancia que no pueden llamar a la Asamblea Ambiental para decirle... ¿O es reconocer un movimiento piquetero? ¿Cómo es la cosa? ¿Te jode que en algún momento que parte de la gente diga son piqueteros? No, porque los piquetes, acuérdense del año 90, no lo inventamos nosotros, lo inventó la gente que después nos dijo piqueteros, que empezó en Buenos Aires, los piquetes. Bueno, más allá de eso, hoy en día, fíjate que hasta el Papa dice, hagan lío. Hagan lío, para que los escuchen, hagan lío. Y tenemos que hacer lío, si no nos escuchan. Vos me hiciste una pregunta puntual, ¿te gustaría estar con Macri? Sí, y le preguntamos a los 20 días de haber asumido al rabino Berman que queríamos la definición concreta del presidente para con esta causa. Uh-huh. Entonces nos dijo, pregúntenle. Yo me comprometo a hacerle llegar la inquietud, pregúntenle ustedes a él, me hacen una nota, me hacen una carta. Se le presentó al rabino Berman la carta. Él gestó la entrega en mano de la carta al presidente Macri. Todavía no nos ha contestado. Pero eso no es todo, quiero ser claro. El Papa tampoco nos ha contestado a la Asamblea, ha contestado a mucha gente, hasta jugadores de fútbol, pero a la Asamblea no le ha contestado las preguntas que le hemos hecho al Papa. Y entonces, vuelvo a repetir, la carta de pedido de explicaciones al presidente la tiene en sus manos. Uh-huh. La gestionó el rabino Berman. Uh-huh.
no tenemos respuesta hasta el día de hoy. ¿Te desilusionó, Berman? No, yo creo que está condicionado a ser la tercera línea en esto y a tener que moverse si quiere mantener el puesto. ¿Y te sorprendió la elección de él como ministro de Medio Ambiente? No, a mí me agradó porque, o sea, yo lo veníamos escuchando nosotros de muchos años atrás, pero con un mensaje es un tipo claro que vos al lo medio ves, ambiente. digamos, vos lo conocés. Es un tipo que lo ves capacitado para ocupar el Ministerio de Medio Ambiente, o es un tipo que por ahí estuvo siempre cerca de la Asamblea, digamos, se acercó al medio ambiente a través de eso. ¿Confías en sus condiciones, más allá de la impresión personal que vos tengas de él y de las reuniones que hayan tenido puntuales o su visita a las movilizaciones al puente? ¿Ves que es un tipo con condiciones, con capacidades, con aptitudes para...? Yo la verdad que desconozco cuál ha sido la oferta que tuvo el presidente Macri en el staff para nombrar a una persona de su color político. Supongo que entre 45 millones de personas... Claro, por eso. O sea, si a mí me dicen mañana poné un secretario de Medio Ambiente que sepa, que maneja la cosa y que no tiene pelos en la lengua y que tiene lo que hay que tener para clausurar un emprendimiento contaminante, la vuelvo a poner a Romina Piccolotti, aunque la enjuicien porque no presentó el vale del almuerzo. ¿Está claro? O porque puso a su hermano de secretario privado. Pero vuelvo a poner a Romina Piccolotti, una peleadora, guerrera y con un conocimiento legal y técnico impresionante. El Centro de Estudios de Derechos Humanos... Te saco un chiquito del tema de la Asamblea, porque supongo que no coincidís políticamente con muchas cosas del kirchnerismo, pero marcás varias cuestiones que te atraen. ¿Sentís que los argentinos estamos un poco presos de estos de quien critica el kirchnerismo se lo sienta enseguida a la mesa de Cambiemos y quien dice algo en contra de Cambiemos está enseguida? Sí, totalmente. Acá, yo muchas veces lo digo, o sea, no pueden creer que uno sea, tenés que ser o kirchnerista o antikirchnerista o macrista o antimacrista. No se puede pensar libremente sin tener un partidismo. O sea, cuando a veces yo alrededor del año 80 por ahí fui funcionario, porque fui dentro del hospital, de la carrera hospitalaria, fui director de la región 4, ¿no? Que era el gobierno de Montiel en esa época. De ahí en más, a mí me tildaron de radical, acérrimo, y entonces soy enemigo de todo lo que no sea radical. Y he demostrado en todas las actitudes de mi vida y en todos los organismos donde he actuado, que no tiene nada que ver. Y en ese momento lo decía, acá hay que tener una política de salud y no hacer política con la salud, que es otra cosa. Uh-huh. Pero todo el mundo te sigue señalando con el dedo. Entonces acá, insisto, no se trata de que yo quiera a Cristina, a Néstor Kirchner, o a Macri, o a Rabino Berman. No, si Macri, Kirchner o Cristina hacen cosas bien, hay que apoyarla. Uh-huh. Martín, te hago la última. Si tuvieses que pensar en hablabas hoy de esos chicos que vas a ver a las escuelas y que los ves muchos más permeables o concientizados o con un montón de información más que la que pude haber tenido yo, que tengo 30 años, hace 20 o 25 años cuando estaba en jardín o primeros años del colegio. ¿Con qué país y con qué ciudad y atravesada por qué cuestiones medioambientales se van a encontrar esos gurises dentro de 15 años, cuando tengan claro, 25 realmente, o 30 años? Eso es crucial lo que vos preguntás, porque depende de la política y de la orientación política de los gobiernos, es el rumbo que vamos a tomar. Vos internamente, digamos, si tuvieses que aventurar, sé que es difícil porque los tiempos de la política son otros a los del resto de los seres mortales y en este país puede pasar cualquier cosa, pero si vos tuvieses que ver esa curva de proyección que ha tenido el conflicto en estos años y cómo se ha desenvuelto toda la clase política argentina, ahora con un cambio de gobierno en el medio, si tuvieses que pensar de acá 15 años, ¿sos optimista o yo creo que si los gobiernos
desde el municipal, provincial y nacional, y los legisladores escuchan, esto puede cambiar. Tengo grandes esperanzas que cambie. Y que cambie en un buen sentido, o sea, donde yo voy a invertir, no sé, en un museo de alguna cosa que no sea fundamental y trascendental, tengo que primero los fondos dedicarlos al plan de tratamiento de efluentes cloacales, o antes de crear otro nuevo museo, ver si le puedo dar un subsidio al Instituto Mañasco, que viven vendiendo empanadas para mantenerlo, etcétera, etcétera. Redimensionar las cosas por lo importante, lo que hace bien a toda la comunidad, que precisamente es el medio ambiente, es el futuro. Martín, te agradezco mucho que nos hayas dado un rato de tu tiempo, que hayas tomado unos mates, y bueno, ojalá las cosas sean... Uno piensa ya a esta altura que salgamos lo más ilesos posible de una cuestión que ya la tenemos latiendo acá enfrente. No es Y está latiendo otra muy cerquita en el Río Negro, que es la tercera pastera en la costa del río Uruguay. Martín, gracias por tomar unos mates en el día desde cero. Gracias a ustedes. Martín Alazar es médico de la ciudad, es una persona muy reconocida aquí en Gualeguaychú, es parte de la Asamblea Ambiental en esta cruzada por el medio ambiente y por el reclamo que lleva adelante la ciudad y en realidad la región, gran parte del país, lo hablábamos en el transcurso de la nota, una causa que se popularizó y que llegó a muchos rincones del país a través de un reclamo legítimo y que hoy ve obviamente ciertas amenazas por la posibilidad o ya casi cuestiones tangibles de instalaciones de futuras pasteras que obviamente preocupan y asustan a toda la comunidad.